Saludos queridos colegas, en esta oportunidad traemos una tarjeta de nevera General Electric de tipo Ártica. Esta tarjeta llega a nuestro centro de servicio ya que el cliente nos informa que la nevera no está encendiendo, no está funcionando, no está arrancando, no está haciendo su funcionamiento de trabajo normal. Una de las principales fallas que nos indica el cliente es que esta tarjeta, cuando se va la energía eléctrica y llega nuevamente, demora cierto tiempo en encender, en algunos casos 3 horas, 5 horas, otros casos un día, 2 o 3 días, demora en iniciar el ciclo de funcionamiento nuevamente. Así que lo que vamos a proceder a hacer es a analizar, vamos a ver qué es lo que está sucediendo, por qué esta tarjeta no está arrancando, no está haciendo el proceso de funcionamiento normal y cuáles son las variables que podremos analizar y determinar en este tipo de fallas para poder dar solución. Lo primero que vamos a hacer es que la vamos a energizar, vamos a alimentarla con tensión de 120 voltios y vamos a ver cuál es el comportamiento que tiene esta tarjeta para eventualmente poder dar con el tipo de falla que se está presentando. Así que vamos a energizarla, siempre utilizando nuestra conexión en serie. Los puntos de alimentación y de conexión de esta tarjeta de entrada de 120 voltios son este pin número 1 y el conector que dice line, ¿correcto? Entonces alimentamos en el conector que dice line y conectamos en este pin número 1. Al tenerla aquí conectada en esta sección, ya automáticamente nosotros la vamos a alimentar con tensión de 120 voltios y ya toda la tarjeta va a quedar lista para que su fuente de alimentación comience a funcionar. Así que energizamos y lo que vamos a proceder a hacer es que vamos a utilizar nuestra multímetro. Vamos a correr un poco la tarjeta para este costado, por acá. Muy bien, y colocamos nuestro multímetro en este punto. Lo que quiero es medir el voltaje de corriente continua en esta sección, este conector. Aquí tenemos en este pin número 1 GND y en este pin número 2 BCC. Aquí el voltaje es de 12 voltios, así que vamos a medir una tensión de 12 voltios en comportamiento normal de la fuente de esta tarjeta. Ok, observemos el comportamiento de esta fuente. Sube a 12, 10, 8, 12, 11, 10, 8, 13, 11, 9, 8, 12. Es decir, tenemos la presencia de un voltaje totalmente inestable. Es decir, los voltajes que está entregando la fuente de alimentación son totalmente inestables, el voltaje no se mantiene, no está constante y por esa razón no está encendiendo la tarjeta. Este fenómeno o este tipo de falla ya nos da lugar de poder identificar que el problema que estamos presentando en esta tarjeta es un problema de la fuente de alimentación. ¿Por qué problema de la fuente de alimentación? Muy sencillo, porque la fuente no está estabilizando los voltajes y lo que está haciendo es entregar un voltaje totalmente intermitente. ¿Ok? Vamos ahorita a hacer otra prueba dinámica para observar este comportamiento en nuestra placa probadora que utilizamos para este tipo de tarjeta. Así que vamos a conectarla y vamos a ver cómo se comporta. Vamos a desconectarla. Y vamos a conectar nuestra placa. Esto no es más que una tarjeta frontal de una nevera ártica de igual manera. Vamos a alejar un poco la pantalla. Ok, muy bien allí. Y voy a conectarla en este pin que es el conector de alimentación de esta PCB. Perfecto. Y vamos a tratar de observar. Vamos a quitar. Y lo que vamos a tratar de observar es en este display si la plaquita se enciende correctamente, sí o no. Ok, entonces vamos a energizarla nuevamente. Vamos a energizarla nuevamente.
Y observemos que aquí este indicador tiene un comportamiento. Vamos a tratar de acercarlo aquí en la pantalla. Observemos aquí este indicador que enciende y apaga, enciende y apaga, enciende y apaga. ¿Ok? Este es claramente, no va a encender el display. Aquí, por más de que yo le dé a los botoncitos, la tarjeta. Ok, en este caso acaba de encender. No sé si ustedes observan, voy a apagar la luz. Aquí vemos claramente que el display encendido, ¿sí? Este ya es un comportamiento normal de la tarjeta. Ahora vamos a medir nuevamente con nuestro multímetro y vamos a ver si ya tenemos los voltajes estables en esta fuente. Estos son los comportamientos anormales que presentan estas tarjetas electrónicas. Quiero medir nuevamente la tensión. Aquí tengo el negativo en este regulador, que es el 7805. No voy a encender la lámpara porque quiero que logremos observar perfectamente el comportamiento en esta lámpara. Y aquí voy a medir la tensión de 12 voltios. Efectivamente ya el voltaje no se cae, tenemos 13.64 voltios totalmente estables. Es decir, si yo llegara a probar esta tarjeta con este comportamiento, diría que la tarjeta está funcionando perfectamente y no tenemos problemas con la fuente. Antes de conectar nuestro probador, nos pudimos dar cuenta que el voltaje estaba inestable, subía a 13, 10, 9, 8, 10, 12 y el voltaje era totalmente inestable, y esto nos hace relación perfectamente con la falla que nos indica el cliente inicialmente, que el problema de la tarjeta es que se va la energía eléctrica y después de un día, 2 días, 2, 3 horas, la tarjeta no vuelve a encender más. Vamos a desconectar nuevamente la energía eléctrica. Esperemos que se descarguen los condensadores. Vamos a esperar unos segundos. Ok, muy bien. Y ahora sí, encendemos nuevamente. Y se estabiliza nuevamente el voltaje. 13.64 voltios totalmente estables. Esto puede estar funcionando perfectamente en este momento, pero lo que quiero hacer ahora es que voy a generarle una carga, ¿sí?, para ver si la mantiene o si se cae la fuente, ya que en este caso la tarjeta no está consumiendo ningún tipo de carga, no está consumiendo ninguna carga en la fuente, por lo tanto posiblemente se van a mantener los voltajes. Voy a generarle una carga y vamos a ver cómo se comporta con una carga de tensión. Ok, muy bien amigos, aquí tenemos nuestro probador para utilizar lo que son las cargas, ¿sí? En este tipo de tarjetas me gusta utilizar este probador, que no es más que un foco de un bombillo de moto, en donde lo utilizamos. Es un bombillo de 12 voltios donde lo utilizamos para poder generar una carga de tensión en estas tarjetas que usan fuentes conmutadas y poder corroborar si la fuente está totalmente estable o está inestable. Aquí tengo el 7805, el 7805, ¿sí? Y voy a conectar aquí el negativo, y como aquí en el pin número 2 tenemos el voltaje de 12 voltios, voy a medir aquí, voy a colocarlo aquí, y si el bombillo se enciende y se mantiene encendido, esto me indica que la fuente se está comportando de manera normal y está totalmente estable. Veamos cómo se comporta. Ok, perfecto. La fuente se mantiene, allí comienza a dispararse, encender y apagar, encender y apagar, encender y apagar. Bien, podríamos decir que esta fuente se está comportando de manera totalmente inestable. ¿Por qué? Porque no mantiene la carga del bombillo, ¿sí?, en este tipo de tarjetas, y por lo tanto la fuente no está comportándose de manera normal. También podría ser que, como este bombillo genera casi 2.5 o 3 amperios de consumo, es un consumo muy alto para este tipo de tarjetas, pero debería de mantenerlo por un momento. Y efectivamente lo hace.
así que diría yo que la fuente se está comportando de manera normal. Nuevamente les explico. Este tipo de bombillas genera casi 3 amperios, así que ese es un consumo muy alto para este tipo de fuentes, pero al principio debería de mantener la carga para poder corroborar que la fuente se está comportando de manera normal. Veamos que lo conecto, la carga se mantiene por un momento, perfecto, y ahí ya comienza a inestabilizarse. Ese sería un comportamiento normal de la fuente totalmente válido, ¿ok? Totalmente válido, pero eventualmente pudimos comprobar el comportamiento anormal de la tarjeta cuando hicimos las pruebas en este conector y pudimos observar que el voltaje era totalmente inestable. De 8 a 4, de 8 a 5, 13, 9, 10, los voltajes eran totalmente inestables, y cuando la iniciamos y la conectamos con nuestro probador, en este punto el indicador de aquí se quedaba parpadeando y no estaba pasando a un estado normal. Esta es la falla, óigase bien, este es el tipo de falla que se presenta en este tipo de tarjetas electrónicas. ¿Cuál es la solución y cuál es el problema a resolver? Vamos a hacer un breve análisis para ver el comportamiento de esta situación. Ok, lo que quiero que analicemos es lo siguiente. Esta fuente conmutada utiliza un circuito integrado, el 5M0365R, en donde el pin número 1 es el GND, el pin número 2 es el drenador, el pin número 3 es el VCC y el pin número 4 es el pin de feedback. Es el pin de retorno de la retroalimentación que entrega la fuente, en el secundario para controlar los voltajes de alimentación, ¿correcto? Entonces, el pin número 1 con el pin número 2 se genera el drenado de la fuente de alimentación hacia el primario de la fuente, como lo vemos aquí. Es decir, el pin número 1 es el GND, alimenta, es decir, como el surtidor hacia el circuito integrado. Internamente el circuito integrado, dependiendo del pin número 3 y el pin número 4, en la retroalimentación del feedback y el voltaje de alimentación de VCC en este pin, este circuito integrado va a determinar a qué frecuencia debe comenzar a oscilar en el pin número 2, que es el drenador, y entregar tensión. Aquí en este punto, la tensión que entrega aquí en este punto, este circuito integrado es una tensión en señal PWM. ¿Qué es la señal PWM? Es esta señal digital en esta forma de onda, una forma de onda totalmente cuadrada, ¿correcto? A una frecuencia determinada. Muy bien, puede estar por los 80 o 100 kHz, ¿correcto? Esa sería más o menos la frecuencia de trabajo que genera esta fuente conmutada. Entonces, si queremos nosotros identificar esta oscilación de esta fuente conmutada, vamos a colocar nuestro multímetro en la escala de Hertz de frecuencia y vamos a colocar esta punta de nuestro multímetro en este punto, que sería nuestro condensador de 68 microfaradios por 250 voltios, que sería este condensador que tenemos aquí. Este es el condensador de 68 microfaradios por 250 voltios, en donde la línea positiva llega directamente al primario del transformador de pulsos y esta punta va directamente al drenador del circuito oscilador. Es decir que entonces entre este punto y este punto yo voy a medir aquí, que es donde está el drenador, el pin número 2 que está aquí, que sería esta sección. Aquí debo medir la frecuencia de trabajo de esta fuente oscilante. Vamos a colocarlo aquí de manera que podamos medir la frecuencia. Aquí perfectamente. Y podemos observar que esta fuente está oscilando por el orden de los 290 kHz, ¿correcto? Entonces esta fuente oscila a 290 kHz sin carga, ¿correcto? Sin carga. Ok, entonces lo que yo quiero medir aquí es en la escala de continuidad. La tensión que tenemos en este condensador debe ser aproximada a los 170 voltios. Veamos.
167 voltios. ¿Por qué? Porque tenemos un voltaje nominal de 120 de entrada y este condensador se va a cargar a la tensión pico, ¿correcto? Entonces, bueno, ya tenemos aquí el voltaje estable. Esto es una clara seña que la fuente, el puente rectificador está funcionando perfectamente y está entregando voltaje a la fuente totalmente estables, ya que tenemos aquí el voltaje de 160 a 170 voltios. Si no tuviéramos este voltaje, tendríamos que verificar el puente rectificador de diodos o el fusible o los componentes que están relacionados a la alimentación hasta el puente rectificador. Correcto, bueno, ya tenemos el voltaje totalmente estable en este punto de 170 voltios, entonces esto nos indica que está la fuente alimentándose correctamente. El otro voltaje que debemos tener presente sería en el pin número 1 de nuestro circuito integrado. Deberíamos tener entonces el negativo alimentándose correctamente. Aquí tenemos el pin número 1 del circuito integrado y tenemos el voltaje de fuente. El pin número 2 es el drenador. Cuando este pin número 2 está funcionando, que este sería aquí el drenador, sería aquí, no vamos a medir una tensión de voltaje. ¿Por qué? Porque aquí no es un voltaje continuo. Recordemos que la señal que sale aquí es una señal PWM, así que por lo tanto es una señal alterna, no de corriente alterna, sino de corriente continua pulsante. Entonces aquí la señal que vamos a medir no es una medida de tensión de corriente continua. Aquí sería una medida de tensión en corriente alterna. Así que veamos qué tensión de voltaje más o menos podríamos estar midiendo aquí. Y en corriente alterna nos mide por el orden de los 8 voltios aproximadamente. ¿Correcto? 8 voltios de corriente alterna. Bien. Pero realmente esto no es la medida que nosotros necesitamos como referencia. La medida que nosotros necesitamos como referencia en este punto es que debemos tener el pin número 3 en relación con masa. Va a ser de 12 voltios aproximadamente, ¿correcto? El voltaje que nosotros medimos aquí en el pin número 3 es un voltaje que viene del puente rectificador de la línea positiva. Si nosotros vemos aquí, la línea positiva pasa por acá y se encuentra con una resistencia limitadora para alimentar el pin número 3 del BCC de alimentación de este circuito integrado. Entonces, como es un pin de alimentación positivo, vamos a medirlo en relación con masa, ¿correcto? Y este voltaje debe estar por el orden, pin número 3, 1, 2 y 3, debe estar por el orden de los 12 voltios, correcto, perfecto. Y el voltaje del pin número 4 va a ser relativo porque aquí es una señal retroalimentada de la fuente de alimentación del secundario, así que el voltaje va a estar por el orden de los 167 voltios aproximadamente. ¿Ok? Bueno, estos son los voltajes nominales que nosotros vamos a encontrar en este tipo de fuentes conmutadas cuando están funcionando totalmente estables. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo con esta fuente? ¿Por qué ella está oscilante? ¿Por qué en un determinado tiempo trabaja perfectamente y en otro determinado tiempo deja de funcionar, se paraliza, queda en modo stand-by y no inicializa el proceso sino hasta después de 2-3 horas o hasta 2 o 3 días? Es muy sencillo. Aquí vemos en este circuito que tenemos en el circuito de alimentación para el pin número 3 del voltaje BCC un condensador que alimenta a esta línea al circuito integrado y es un condensador de 22 microfaradios a 25 voltios. Vamos a medir este condensador porque este condensador se desvaloriza y efectivamente deja de retroalimentar la señal activa para este circuito integrado. Así que si este condensador no está en el orden de los 22 microfaradios, entonces el indicador de la falla está en este condensador. Vamos a quitar la energía. Ok, entonces vamos a medir este componente que es el condensador de 22 microfaradios, que lo tenemos aquí en este punto, y vamos a utilizar nuestro probador de componentes SMD y lo vamos a ubicar en la sección de condensadores para medir microfaradios, diodos, microfaradios, y esta medida debe entregarme por el orden de los 22 microfaradios. Así que vamos a ver cuál es la respuesta. Vamos a pelar un poco sus puntas porque como esto tiene un barnizado, obviamente no nos va a medir correctamente.
Ok, y nos está midiendo 20 microfaradios, ¿correcto? Esta puede ser una medida algo relativa, puede estar muy cerca de los 22 microfaradios, pero realmente este condensador tiende a bajar su impedancia, ¿sí? Su SR, y efectivamente deja de enviar la correcta medida de este condensador y efectivamente no va a alimentar como debe ser al pin número 3, que es el BCC de alimentación de circuito integrado, y como ustedes observan la medida sigue cayendo. Ahora vamos en 19 y esta es la referencia de la falla de esta tarjeta electrónica. Este condensador de 22 microfaradios está totalmente desvalorizado y por lo tanto no está enviando los voltajes estables para el circuito integrado, y por esta razón no está funcionando correctamente la tarjeta. Aquí tenemos un condensador de 22 microfaradios nuevo, así que vamos a medirlo. Aquí lo tenemos, un condensador de 22 microfaradios. Vamos a medirlo. Ok, y nos entrega 22.68, 22.69 microfaradios y se mantiene totalmente estable. Así que lo que vamos a proceder es que vamos a reemplazar este condensador de 22 microfaradios y vamos a hacer nuevamente las pruebas a ver cómo se comporta la tarjeta. Ok, vamos a proceder a cambiar el condensador, así que vamos a colocar estaño sobre los pines. Aplicamos buen estaño y por debajo vamos a agarrarlo muy bien, ya lo hemos retirado y con el extractor limpiamos el excedente de la soldadura. Perfecto. Vamos a colocar el condensador respetando siempre, ojo con esto, la polaridad, porque estos son condensadores polarizados, así que aquí indica positivo o negativo, entonces el positivo con positivo y negativo con negativo. Soldamos. Cortamos el excedente. Muy bien. Ok. Nuevamente vamos a medirlo en placa. Vamos a medirlo aquí en placa. Allí nos está arrojando 28 microfaradios porque está caliente, está recién soldado. Muy bien, esperamos que se enfríe un poco. Ok, muy bien, ya hemos reemplazado el condensador, así que lo que voy a proceder a hacer es que la vamos a energizar nuevamente. ¿Sí? Voy a utilizar nuestro probador de fuentes conmutadas para observar la oscilación de la fuente. Así que colocamos nuestro probador de fuente conmutada. Este lo colocamos aquí, donde está el drenador.
y este lo colocamos aquí donde está el positivo de mi condensador. Ok, muy bien. Y en un estado normal, este bombillito se debe quedar encendido. Vamos a energizar. Allí observamos claramente que se enciende con buen brillo el indicador de nuestro bombillito. Ahí observamos, vamos a apagar la luz para que lo observen. Se enciende perfectamente el indicador. Esto nos sirve perfectamente para nosotros poder conocer si la fuente está oscilante, si la fuente está totalmente estable. En caso contrario, si estuviera parpadeando, encendiendo y apagando el indicador de esta fuente, esto nos daría una clara respuesta de que la fuente no está funcionando perfectamente. En este caso el voltaje se mantiene, el indicador ilumina perfectamente y esto ya nos da una clara respuesta de que la fuente está trabajando totalmente estable. Ok, ahora vamos nuevamente a utilizar nuestra carga, esta carga que es lo que utilizamos para generar. Vamos a desconectar para conectarla. Vamos a ubicar aquí en el 7805. Muy bien, energizamos nuevamente, se enciende, perfecto, y aquí donde están los 12 voltios se debe encender el bombillito perfectamente. Se enciende, se apaga, se enciende y se apaga. Esto sucede porque, repito nuevamente, esta es una bombilla que genera casi 3 amperios de consumo, así que es un consumo muy alto para este tipo de fuentes, pero se logra observar que por un momento se mantiene el voltaje, allí se mantiene y luego se cae. Bien, esto ya es una clara respuesta totalmente positiva de que la fuente ya está funcionando perfectamente, y esto era por el daño de este condensador de 22 microfaradios. Observémoslo, aquí lo tenemos. Vamos a medirlo aquí afuera y veamos en qué estado se encuentra. Observen, 16 microfaradios, totalmente dañado. Un condensador de 22 microfaradios que está sobre los 16 ya es un condensador que está totalmente inestable. Esta es la causa, o esta era la causa inicial del daño que se presenta en esta tarjeta de tipo General Electric Ártica, ¿correcto? En donde podemos solucionar este tipo de fallas o este tipo de problemas que se presentan cuando la fuente es totalmente inestable, cuando vemos que los voltajes están brincando. Entonces vemos los pasos que debemos seguir para analizar en esta tarjeta, porque esta tarjeta utiliza este tipo de circuito integrado. Hay otros modelos de tarjeta que cambian el circuito integrado, pero para este modelo podemos analizarlo por medio de este bosquejo y de este diagrama electrónico. Bueno, muchachos, esto ha sido todo. Ya tenemos la tarjeta totalmente estable con sus voltajes totalmente activos, y espero que este corto video que les he mostrado el día de hoy haya sido de gran ilustración y de enseñanza para ustedes. Entonces recuerda que si te gusta lo que hacemos en este canal, regálanos siempre una manito arriba, comenta, comparte y por supuesto suscríbete a nuestro canal para que estés al tanto con todo el material y todo el contenido que estamos subiendo para ti. Somos Refricerca, servicio técnico especializado en línea blanca. Muchas gracias. En Refricerca contamos con cursos online. Además tenemos aulas virtuales para que te conectes desde cualquier lugar del mundo, y también cursos presenciales. Si estás interesado en nuestros productos, contáctanos a través del WhatsApp +57 320 228 1908. Refricerca, siempre pensando en ti.